Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos, amados, a este tiempo aquí en Israel, Casa Integral, su casa. Bienvenidos. Bueno, ha sido una jornada apasionante, el recorrido de la vida, las estaciones, los tiempos, las adversidades, la lucha, las batallas, pero ante todo, las bendiciones de Adonai sobre nuestra vida, nuestra familia, el hogar, la congregación, sobre todo lo que hacemos bien, caminando bien y haciendo las cosas bien, todo resultará para bien. Amados, muchísimas gracias por sus mensajes, gracias por sus opiniones, gracias por sus testimonios. Cada vez que me envían sus textos y me comparten lo que recibimos a través de Torá al Instante, nos edificamos mutuamente y para mí es un honor y un privilegio que usted sea un discípulo asiduo, permanente, fiel en Israel Casa Integral. Les invito por favor para que me acompañen al libro de los Filipenses. Vamos a tomar el capítulo 4 y hacemos el cierre de esta semana. Digo cierre parcial porque definitivamente el tema tenemos que continuar. Pero para esta semana hacemos el cierre. Dice el título del libro de Filipenses en el capítulo 4, dice, con sus Biblias por favor, papel y lápiz, todos atentos: regocijaos en Adonai siempre. Siempre regocijaos en Adonai. Que la situación se puso difícil, gloria a nuestro amado Hashem. Que hay una adversidad en proceso, gloria a Adonai. Que estamos frente a un reto, a una dificultad en la economía, aún en la salud, en el hogar, en el matrimonio con nuestros hijos. Hashem, gracias porque todas las cosas nos ayudan para bien. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Adón, amados, firmes. Por favor, dígalo conmigo, firmes. Firmes significa establecidos, determinados, absolutamente en la base, fundamentados, para lo cual Adonai nos ha llamado, para lo cual Adonai nos ha escogido. Así es que, mis amados, dígalo conmigo, firmes. Dice el texto, vamos a ir al verso 4, Filipenses 4:4. Regocijaos en Adonai siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Adón está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todas las gentes que te rodean. Familias, amigos, cercanos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, compañeros de lucha. Que todos conozcan vuestra gentileza. Y tendríamos que definir la palabra gentileza como la amabilidad, el buen testimonio. Somos luz en medio de la oscuridad. Verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Adonai con toda oración y ruego.
en acción de gracias. Verso 7. Y la paz de Adonai, el shalom de Adonai, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua HaMashiach. Por favor, si leemos estos textos, y perdónenme que me tome el tiempo de repetirlos y de leerlos con pausa, estoy procurando hacer un énfasis en el entendimiento de lo que cada texto nos indica. Por nada estéis afanosos. Por favor, nada logras con afanarte. Nada logras con apresurarte. Toma las cosas con calma, serenidad y paciencia, mi querido amigo. Serenidad y paciencia. Del afán no queda sino el cansancio. Vísteme despacio, que voy deprisa. Amados, sean conocidas vuestras peticiones delante de Adonai con toda oración, en toda oración y ruego, pero ante todo con acción de gracias. Gracias, Adonai, porque yo sé que en medio de esta turbulencia, de este huracán, de esta batalla, de esta adversidad, de este conflicto, de este caos, gracias, Hashem, porque yo sé que tú estás aquí. Gracias, Hashem, porque yo sé que tú estás presente. Gracias, Hashem, porque yo sé que tú tienes todo bajo control. Gracias, Hashem, porque yo sé que en mis fuerzas no lo puedo lograr. Gracias, Hashem, porque sé que hay un propósito establecido en todo esto. Y hoy solo quiero saber para qué me permites pasar por esta prueba. Entonces, no es que no tengamos conflictos, hermanos. La vida de Torah no se trata de no tener conflictos, batallas, luchas, adversidad. La vida en Torah se trata de aplicar el manual de instrucciones frente a cada reto y resolver situaciones en oración y en ruego. Por favor, amados, orar, orar, orar. Oración, orar y actuar. Por un carril sube la bendición, por un carril sube la petición. Y por el otro carril baja la bendición. Me gusta esta frase que la pastora Pili nos ha enseñado por años. Nosotros no damos para recibir. Nosotros damos porque ya recibimos. Entonces, ¿cuál es el conflicto que existe? Sembrar, dar para recibir. Estamos siempre esperando, dame, Adonai, bendíceme, dame, 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 dame. Y ovejitas que solo queremos, dame. Pero nos cuesta dar, nos cuesta dar, nos cuesta dar. Así como es importante aprender a recibir, así como es importante dar, es necesario, repito, aprender a recibir. ¿Saben? Y esto lo he compartido en muchas ocasiones y perdónenme que le insista con las historias. Solo puedo hablar de testimonios que Adonai me ha permitido vivir. Cuando recién llegué a los Estados Unidos en América, hace tantos años, recuerdo estando en la congregación un joven de origen peruano, además un gran chico, se quedó a la puerta de entrada de la iglesia y me estaba esperando. Cuando llegué a la puerta de la iglesia, el joven me dijo, pastor, quiero comentarle algo. Compré unos zapatos que lastimosamente no me quedan. Me quedaron pequeños, pero considero que pueden ser su talla. ¿Quisiera usted recibirme esos zapatos? En aquellos días, el pastor Alfaro, en su ego, en su yo, en su orgullo, en su vanidad, en su yo cultural, le dije, le agradezco mucho, pero no me interesa. Gracias. Y más bien me incomodó un poco el ofrecimiento de unos zapatos.
Pasaron pocos días, no más de un mes, y los que traía desde mi país empezaron a desgastarse. Había mucho por caminar y se me desgastaron bastante rápido. ¿De quién me acordé? De aquel bello joven peruano que estuvo a la puerta esperándome un día para ofrecerme un par de zapatos. Humildad, humildad, humildad. Tratados por el Eterno. Así es que este día yo estuve muy temprano a la puerta esperando a este joven. Y cuando lo vi llegar al parqueadero me alegró mucho y dije, oh, gracias al Eterno que llegó. Y cuando llegó a la puerta de entrada le dije, perdóname, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Aún tienes los zapatos que me habías ofrecido hace unos días? Me dijo, pero por supuesto, pastor, claro que sí, ahí los tengo, en mi vehículo están. Permítame, ya se los traigo. Yo sabía que usted me los iba a preguntar. Ay, si aprendiéramos y escucháramos la voz de Adonai. En el programa de ayer les hablaba de un ave que al salir temprano en la mañana, en el frente de mi casa, en el porche de la casa, de pronto apareció un ave, un pájaro rojo muy lindo. Pregunté por el nombre, que en el momento no lo conocía, es un símbolo de Carolina del Norte, se llama el cardinal. Es un pajarito rojo muy hermoso. Por supuesto que habrá muchos, pero no es que se vean a diario. Y ayer cuando salí temprano en la mañana lo vi. Allí justo en la puerta de la casa, ahí estaba el cardinal rojo. Y esto lo mencionamos para decir cómo Adonai nos habla de tantas maneras y muchas veces no lo notamos. No lo notamos. Este joven me habló y yo no lo noté. Hasta que con los pocos días tuve la necesidad de los zapatos y me acordé. Así es Adonai con nosotros. Nos entrega las bendiciones y nos dice, si haces esto conforme a lo que escrito está y meditas en esta palabra y te entrego el manual de instrucciones, y tú que dices que me amas y tú que dices que crees en la Kadosh Torah, ¿por qué no vives? ¿Por qué no participas? ¿Por qué no haces conforme a lo que en ella está escrito? Y todas las cosas te saldrán bien. ¿Por qué? Pues bien, mis amados, vamos a enfocarnos en un aspecto muy interesante que tiene que ver con bendiciones. Estamos en el tema de bendiciones y maldiciones en el camino de la vida. Vimos cómo el libro de Filipenses nos da una apertura extraordinaria y dice que no estemos afanosos. Del afán, repito, no queda sino el cansancio. Vamos a ir al libro de Bereshit, porque desde el principio de nuestra Kadosh Torah, Hashem habla de bendición y habla de algo muy importante que es la palabra, el poder de la palabra creadora. El libro de Bereshit, tomemos el capítulo 2 y veamos desde el capítulo 2, veamos el verso 8. En adelante dice la palabra. Y Adonai plantó un huerto en Edén. Observen, plantó un huerto, ¿dónde? En Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Que había formado, por favor, observen que hay una diferencia entre que lo formó y lo creó. Formar y crear son dos palabras diferentes. Leamos con mucha atención. Lo voy a repetir y perdónenme que pause, pero es que ocurre que leemos con tanta facilidad, pero no comprendemos el sod de lo que la palabra nos quiere decir. Lo voy a repetir. Adonai plantó un huerto. ¿Dónde? En Edén. Es decir, en un lugar determinado, Adonai planta un huerto. Esto es al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y en ese huerto, al oriente, que había plantado, puso allí a un hombre que había formado. Y Adonai dijo, y Adonai hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí repartía en 4 brazos. Se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, que es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. El oro de aquella tierra es bueno. Preguntémonos entonces, ¿hay un oro bueno y hay un oro malo? Porque aquí nos especifica que el oro de aquella tierra era bueno. Allí también hay bedilio y onice. Y cuando yo veo en el principio, en Bereshit, esta expresión beridio y ónice, inmediatamente viene a mi mente la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica que tanto he mencionado, la tabla periódica. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Todavía recuerdo la tabla periódica, no toda porque es inmensa, pero recuerdo. Y recuerdo, por ejemplo, que hay una palabra que mencionamos hace pocos días en el Parashá, que es la palabra hierro. Y la palabra hierro en el símbolo químico es fe. Y fe en el símbolo químico le corresponde el número atómico 26. Y el número atómico 26 en el hebreo, en el alefato hebreo, corresponde a Yod, Hei, Bad, Hei, 26. Es decir, que si tuviéramos una fe de hierro, como un pequeño grano de mostaza. Maravilloso. Sigamos en la lectura. Entonces dice que había allí bedilio y onice. El nombre del segundo río, Gigón, este es el que rodea toda la tierra de Cush. Y el nombre, acuérdense de este nombre, aquí esta palabra Cush, acuérdense de dónde fue, de dónde era la esposa de Moshe, Sífora, de Cush, la mujer cusita, ¿recuerdan? Y el nombre del tercer río es Hidekel, que es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Adonai al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Entonces, ¿cuál fue la función que Adonai estableció al varón que formó del polvo de la tierra, Adama, Elish, y lo colocó en el huerto que había establecido al oriente? Un huerto llamado Edén. En el Edén, un huerto que fue instaurado en el Edén. El Edén es un lugar donde se sembró un huerto. Puso allí al hombre y le dio 2 tareas importantes para realizar. Número 1, labrarlo. Labrar, la expresión labrar aquí tiene muchos sentidos. Labrar la tierra, limpiar la tierra, podar la tierra, preparar la tierra, labrar y a su vez guardarlo. Porque todo lo que nosotros tenemos en el Edén, lo que Adonai nos entrega como varón, como esposa, como familia, requiere labrar, cuidar, sembrar, cuidar el sembrado, regar el sembrado, cuidarlo, protegerlo, sembrar dependiendo de las condiciones del clima. Un buen campesino, un buen hombre de tierra conoce los tiempos para sembrar y los tiempos para cosechar. De tal manera que si sembramos en un tiempo equivocado, entonces la tierra no estará debidamente preparada, ni la tierra, por más que la abonemos, produce, porque no era el tiempo de la siembra. Por lo tanto, si sembramos en el tiempo correcto, cosecharemos en el tiempo correcto. Verso 16, y mandó Adonai el Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Recuerden que nuestro tema es bendiciones y maldiciones. Y me estoy tomando el tiempo para mencionar todos estos aspectos porque evidentemente aquí está la respuesta a todo el contexto. Tomó pues Adonai al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Cuando la Torá de Adonai dice la palabra que tomó al hombre, esta es una expresión hebraica muy común.
Y una de las acepciones es cuando un hombre se junta a su esposa, cuando un hombre se intimida con su esposa, cuando un hombre está en su intimidad propiamente del varón y la varona. En este sentido, el hombre nos entrega un ejat, una unidad. Compartíamos en estos días que 1 más 1 es 1. Un hombre y una mujer unidos en el vínculo del matrimonio, prourbo para multiplicar, Bereshit 1:28, nos lleva a un ejat, somos una unidad. Y esta es una expresión que nos trae consigo bendición. Dígalo conmigo, cuando el hombre y la mujer se unen en un vínculo de verajá, de bendición, como matrimonio, con el propósito de cumplir el vínculo matrimonial, la intimidad, la procreación, gobernar, nos entrega Adonai una mayordomía, nos entrega el huerto, nos dicen lábrenlo, cuídenlo y por supuesto vendrá toda la multiplicación. Es decir, que cuando aprendemos a vivir en el Gan Edén, sabiendo que ese Gran Edén tiene provisión, beneficio y trae consigo todo lo que Adonai, plenitud, nos entrega, entonces dice el Salmos 16, verso 2, oh alma mía, dijiste Adonai, tú eres mi Adón, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti, nada hay. Apartado de ti, nada podemos hacer. Salmo 16, verso 2. Y el Salmo 16, verso 8 dice, Adonai ha puesto siempre delante de mí, Adonai he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Verso 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Esta palabra neget en hebreo es una palabra que tiene que ver con estar frente, compartir, estar al lado. ¿Quién está a mi lado? Mi cónyuge. Usualmente decíamos, detrás de toda mujer, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Por favor. O delante de toda mujer hay un gran hombre. Por favor. El vínculo matrimonial nos da una igualdad. La sociedad, el mundo ha traído funciones y privilegios para el hombre o para la mujer, y ni se diga en el tiempo del siglo XXI donde caminamos hoy, todos estos movimientos feministas, todos estos conceptos de liberación femenina, entre otros conceptos y demás, han traído a una revolución de género, a una revolución en cuanto al hombre y la mujer, en cuanto a al mismo propósito de la palabra, como lo estamos viendo en Bereshit capítulo 2, 18, cuando nos habla de la mujer, el varón, y nos habla de ella como una ayuda complementaria, como una ayuda idónea, pero no nos dice que el uno es o más o menos que el otro, simplemente asigna una responsabilidad al varón y lo coloca en el Edén en una posición de líder, en una posición de sacerdote, en una posición de mayordomía. Pero cuando nos entrega esa posición a la mujer idónea, a la elegida, esa mujer idónea nosotros también la hemos entendido como la mujer complementario o la mujer contraria. Pastor, ¿cómo es el tema de la mujer contraria? Si una mujer en el vínculo del matrimonio a todo le dice sí, 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 mi amo, sí, como tú digas, sí, mi señor, como tú digas, estamos en problemas, diría mi amigo Rafita. Una mujer contraria, idónea, contraria, es aquella que tiene la madurez, el carácter, atención, la madurez, el carácter en nuestra Kadosh Torah para decirle a su esposo amado, a su líder, a su varón, al sacerdote, decirle, amado, esto que piensas hacer no es lo correcto. Considero necesario hacerlo de esta manera. ¿Y qué le dijo Adonai a Abraham? Le dijo, Abraham, escucha a tu esposa.
Porque hoy tenemos a tantos hombres jugando el papel de yo soy el rey de la casa y yo soy el que dice lo que se tiene que hacer y maneja la vida del hogar de una manera totalmente desastrosa. No hay liderazgo. Ahora, ¿qué es el líder de un hogar? Porque estamos justamente en este tiempo con los varones Kadosh tratando el tema del liderazgo. El liderazgo es el hombre que ora, el liderazgo es el hombre que conoce de la Torá, el liderazgo es un hombre que está en ayuno, el liderazgo es un hombre que tiene iniciativa, el liderazgo es un hombre que toma decisiones, el liderazgo es un hombre que tiene visión, el liderazgo es un hombre que tiene responsabilidad, el liderazgo es un hombre que tiene provisión, el liderazgo es un hombre que ama, el liderazgo es un hombre que cuida, el liderazgo es un hombre que da testimonio, el liderazgo es un hombre que es luz en su casa, porque tenemos a muchos hombres dando luz, comillas, siendo luz en los trabajos y en muchos lugares, pero siendo totalmente oscuridad en casa. Tiene tiempo para escuchar a todo el mundo afuera o a todas afuera, pero no tiempo para escuchar a su amada esposa, madre de sus hijos, del hogar que Adonai bendijo. Por lo tanto, cuando miramos este punto, Bereshit en el capítulo 2, verso 18, nos dice que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo leímos hace un momento en el libro de Filipenses. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando la condición de pecado afectó el propósito en el Gran Edén, entonces provocó la pérdida de esa relación original que Adonai había establecido, el varón, la varona en el huerto del Edén, para el disfrute de toda la creación. Pero ese pecado, esa condición, esa situación de pecado rompió, repito, ese bienestar en el Gan Edén. Y entonces el hombre pasa a una condición de esclavitud por esa situación de pecado. Esa situación de pecado distorsiona la realidad del poder de la palabra e impide que el hombre reciba la bendición. Ahora, la pregunta es, ¿nunca jamás entonces vamos a recuperar la bendición? Pero por favor, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿a qué se refiere la verdad? ¿Cuál es la verdad que debo conocer? Porque yo he caminado los años de mi vida entendiendo la verdad. ¿Cuál verdad? Sobre eso haremos un programa exclusivamente dedicado a Juan 8:32, que es una de mis citas apasionantes a lo largo de toda mi vida. Tal vez una de las primeras citas bíblicas que grabé y marqué en mi corazón y son parte de mi vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad no trae consigo vacíos. Esa verdad no trae consigo espacios de confusión. Esa verdad no trae consigo espacios de temor, de depresión, de doble personalidad, de bipolaridad. Cuando nosotros tenemos una identidad en el Emet, en la verdad de Adonai, y de paso, pues digamos, en el Ejat, en Yeshua HaMashiach, cuando yo conozco la verdad en Yeshua HaMashiach, entonces todas las cosas me ayudan para bien. El hombre no puede continuar viviendo una vida de esclavitud. Por favor, amados, escúchenme con mucha atención lo que estoy diciendo en este momento. No puedes continuar viviendo tu vida en esclavitud. Pastor, el tiempo de la esclavitud ya pasó, eso ya no existe. No, mis amados hermanos, estamos esclavos a la adicción del trabajo. Oh, pastor, o sea que usted lo que está diciendo es que no trabaje. No estoy diciendo no trabaje, estoy diciendo 6 días trabajarás, que es lo que la Torá, nuestra Kadosh Torá nos enseña, pero en el día 7 tendrás tu día de reposo. Ni tú, ni tu casa, ni tu esclavo o ni tu siervo trabajarán. Pero ¿qué ocurre hoy?
Pastor, no tengo tiempo, qué pena, no puedo estar en la reunión, no puedo estar en la convocatoria, no puedo estar en el Shabbat porque trabajo. Pastor, porque si no trabajo, entonces ¿quién paga? Pastor, si no trabajo, entonces ¿quién responde por mi responsabilidad? Pastor, hermanos, cuando no tenemos definido el Emet, Hashem es mi proveedor. Adonai nada me faltará, porque Adonai es mi guardador y mi cuidador. Entonces depende cómo tú veas tu verdad. Si es una verdad a medias, si es una verdad intelectual, si es una verdad cultural, si es una verdad social, pues mi amado hermano, estás en esclavitud. Es impresionante y sé que lo que estoy diciendo pareciera sonar un poco fuerte, pero mientras la verdad de muchos seres humanos hoy esté bajo su condición de religiosidad, bajo su condición de nueva era, bajo su condición gnóstica, bajo su condición de ateo, de ateísmo, bajo su condición de comunismo, bajo su condición de feminismo, bajo su condición de todos los ismos que quiera usted imaginar, entonces tu vida está en esclavitud. Hoy las gentes acuden a los eventos o a las reuniones donde se les ofrecen milagros de sanidad, milagros de prosperidad, milagros, donde se ofrecen exorcismos, manifestaciones sobrenaturales, cuando se habla de seminarios de prosperidad, más prosperidad en esto, prosperidad aquí, cómo ser prósperos en esto, cuando se habla de exposiciones elocuentes, cuando se habla de conferencias o de predicaciones motivacionales, confortables, donde no me reclaman, donde no se me habla ni del diezmo, ni de la ofrenda, ni de la responsabilidad de cumplir adecuadamente lo que en el libro de la Torá está escrito, entonces a esas reuniones yo sí voy. No os preocupéis, amados, que cuando estoy pronunciando estas palabras usted puede pensar, uy, pero este pastor Alfaro está atacando mucho, está golpeando muy fuerte, este piedrachá duele mucho, y si tú no tienes puesta tu armadura en Efesios con tu casco y con todo lo demás, pues probablemente sí estés recibiendo una piedrachá. Tenemos que aprender a recibir, amados. ¿Por qué? Porque si tú estás siguiendo una predicación motivacional para sentirte bien y decir, wow, qué bonita esa predicación. Yo recuerdo un día recibí una predicación motivacional, y lo he mencionado, con un querido pastor a quien aprecio muchísimo y respeto, por supuesto, y dio una conferencia y me dijo textualmente en el auditorio, se colocó frente a la pastora Pili, al pastor Alfaro, y dijo, amados pastores, así les dice Dios, comillas en esa palabra. Cuando ustedes regresen a Carolina del Norte, vendrán las carrozas, los carruajes, trayendo provisión, y ustedes recibirán, y ustedes recibirán, y ustedes recibirán. Y wow, cuando tú recibes una palabra de ese tamaño emocional, emotivo, conmovedor, confortable, tú dices, ¡aleluya! ¡Amén! Pero una vez regresamos con esa palabra, vino durante esos días a nuestra congregación, vinieron los momentos más difíciles que hemos pasado. Se levantó el enemigo. ¿Y el enemigo de dónde se levantó? Pues de una de las primeras sillas de la banca. Mi amado hermano, el enemigo no vino de afuera, el enemigo no vino de otra ciudad. Bueno, de otra ciudad había venido a congregarse con nosotros, pero el enemigo lo teníamos dentro ahí, sentado, reposando tranquilamente, dándome palmaditas en la espalda y diciéndome, pastor, para las que sea, usted no se preocupe que estoy aquí, para las que sea. Ay, amigo, diría la pastora Pili, ay, amigo. Con estos amigos, ¿para qué enemigos? Cuando conocemos el Emet, la verdad, y buscamos ser libres, la libertad la obtenemos a través de la palabra. Viviendo la palabra, amando la palabra, aprendiendo la palabra y haciendo que esta palabra sea parte integral de mi vida. El libro de los Salmos, en el Salmo 19, verso 7, dice, la Torá de Adonai es perfecta. Por favor, subraye en el libro de Teilín, Salmos 19:7, la Torá de Adonai es perfecta.
que convierte el alma. Hermano, el alma tiene que convertirse de esas emociones, de esas debilidades, de esas costumbres, de ese pesimismo, de esa doble personalidad, de esa bipolaridad, de ese pensamiento negativo, adverso, nada me parece, nada me gusta, esto no me simpatiza, esto no me cae bien, esto tampoco. Por favor, por favor, por favor. La vida es extremadamente bella, hermosa, para desperdiciarla en cosas insignificantes en el diario caminar. Tenemos que aprender a valorar la grandeza de Hashem. Disfrute, amado hermano, de un viaje. Disfrute de un paisaje. Disfrute de las cosas pequeñas. Porque es que cuando nos comparamos con los demás, decía un poema llamado Desiderata, si te comparas con los demás te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Nunca te compares con los demás. Tú eres creación de Hashem, bendecido de Hashem, pero necesitas que tu alma emocional, emotiva, se convierta a un emed en el testimonio, a un emed en el poder de la palabra de Adonai. Y dice, el testimonio de Adonai es fiel. El testimonio de Adonai es valioso ayer, hoy y por siempre. Esos milagros que ocurrieron a nuestros patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, José, Moshe y todos los profetas, ocurrieron ayer, pero están ocurriendo hoy. Pero si tú miras con atención la vida de cada uno de ellos, la vida de cada uno de ellos no fue un hotel de 5 estrellas con limusina y cosa por el estilo. Todos pasaron batallas muy fuertes, adversidades muy fuertes, ataques del enemigo muy fuertes. Pero el emet, la verdad, Adonai, está conmigo. Y si tú estás conmigo, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. Entonces, mis amados hermanos, en el libro de Juan, capítulo 14, vayan conmigo a sus Biblias, por favor. En el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 6, dice la palabra. Léalo conmigo, por favor. Libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Yeshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es en Yeshua HaMashiach, en el Ejad de Yeshua HaMashiach, en el Emet de Yeshua HaMashiach, que caminamos al Padre. En el libro de Juan 8:31, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Por favor, subraye, a los judíos que habían creído en él. Este texto es importantísimo, hermanos, porque nos muestra que los judíos, cierto grupo de judíos, habían creído en Yeshua, establecidos en Yeshua, porque habían encontrado el emet, la verdad. Pero sin embargo les dice, si vosotros, comunidad de Judá, permanecieres en mi palabra. Por favor, observen las expresiones. En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos esperando, por favor, que esto ocurra, y esto está ocurriendo y continuará ocurriendo, porque hasta que esto no ocurra, nuestro amado Yeshua no regresará. Saben, los estudiosos teólogos y maestros y moré y todo lo demás anuncian, profetizan, declaran la venida de Mashiach. Y los tiempos están cerca. Y Mashiach está cerca. Sí, por supuesto, ha estado cerca siempre. Pero para que su regreso se produzca, solo hay un requisito fundamental que debe ocurrir. ¿Cuál es? Dijo Yeshua, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí estamos, ya nos hemos encontrado contigo, Mashiach. Gracias.
Pero hasta que este pueblo, nuestros amados hermanos de Judá, no conozcan este Emet, y por favor lo digo con todo respeto, maravillosos rabinos, excelentes moré, maestros de Torah, absolutamente de quienes tenemos mucho que aprender, pero hasta que ellos en sus corazones no tengan esta revelación de Adonai cuando Él les dice: yo, Adonai, Yeshua, Mashiach, soy el Emet, el camino, la verdad, la vida. Y entonces les dijo a ellos, a estos hermanos, sus hermanos de Judá, les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, no en mí, no en Yeshua, en la palabra, en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, seréis verdaderamente mis discípulos, porque Yeshua es la palabra viva, Yeshua es la Torah viviente, Yeshua es el principio, el fin. Colosenses dice: en Él, con Él y por Él todo fue creado de esta manera. Permaneceréis en la verdad y la verdad os hará libres. Respondieron entonces: linaje de Abraham somos. Sí, Señor. Esa es una muy buena presentación. Somos linaje de Abraham. Somos la casa de Judá. Somos de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú entonces? ¿Seréis libre? Verso 34. Y Yeshua le respondió: observen, de cierto os digo. Cuando esta palabra se pronuncia dos veces, de cierto, estoy diciendo: mire, mijito, la verdad es esta. Hágame el favor. Y cuando se repite dos veces esta palabra es porque tiene una incidencia más del poder de esa palabra. De cierto os digo. Dígalo conmigo. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Usted dirá: pero es que yo no peco, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no miento. Bueno, pero ¿te congregas fielmente? ¿Estudias, haces tu devocional fielmente? ¿Formas parte de las convocatorias de Levítico 23 fielmente? ¿Estás establecido en el estudio de tu palabra? ¿Estudias lo parashá? ¿Haces tu aliyá? ¿Estás verdaderamente comprometido en la responsabilidad de Matan Torah, de recibir la Torah? No, realmente no. ¿Estás fielmente en tu Shabbat? No, realmente no. Esclavo eres, entonces, dice esta palabra, esclavo eres de tu condición de pecado. Ahora, es que el pecado pareciera ser que hemos definido un poco mal o entendemos mal el concepto de pecado. Fornicar sí es pecado, adulterar sí es pecado, mentir sí es pecado. Pero es que son muchas las formas como pecamos. Basta mirar, dice, con deseo, ya estamos pecando. Si en la mente, basta decirlo, pensarlo en la mente, ya estamos pecando. Entonces la condición de pecado se limpia cuando la mente de Yeshua es nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, y entonces apartados de toda contaminación del mundo, seremos libres de esa situación. Ahora usted dirá: no, pues pastor, usted sí nos va a volver ¿cómo apartados del mundo? Pues hermano, dice la palabra: Padre, no te pido que los quites del mundo, solo te pido que los guardes del mundo. Y el ejemplo típico que hemos pronunciado frente a esta situación es el caso de los patos o de los peces. Los peces están en el agua pero no se mojan. Los patos están en el agua pero no se mojan. ¿Por qué? Porque son impermeables. ¿Sabe? Usted va a un restaurante a comer un pez que ha sido tomado de las aguas saladas del mar, y sin embargo, para poderlo consumir usted aplica sal, o el chef al prepararlo le aplica sal. ¿Cómo podemos entender que un pez que permaneció por años en el mar salado, cuando viene a la mesa debe ser colocada sal? Hay una impermeabilidad. ¿Qué nos identifica entonces ser libres y qué nos identifica estar apartados del pecado? Dígalo conmigo: ser impermeables, separados de.
Amados, es obvio, nuestro diario vivir está contaminado visualmente, auditivamente, en todos los sentidos. Hay inundación de pecado, 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 pecado. Los centros comerciales, cuando tú visitas un centro comercial y ves los maniquís o ves las figuras, las fotografías, todo está relacionado con perversión sexual. Absolutamente. Usted dice, pastor, pero si está muy religioso. No, hermanos, entiéndanme el concepto. Visualmente estamos contaminados, inundados del mundo del deleite, del mundo del pecado, del mundo de la atracción, del mundo de la perturbación. Y entonces, ¿cómo caminamos, pastor? Como los caballos, como los mulos. Bueno, tenemos que ser prudentes. Caminar con prudencia. Saber dónde visitamos, saber qué lugares visitamos. Usted dirá, no, pastor, todavía no me convence esa posición. Bueno, tenemos que caminar con la mente de Yeshua. Hablar bien, no decir mal, no maldecir. Son los principios que estamos aplicando para el tema que estamos tratando. Así es que el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21 dice, atención, no todo el que me dice Señor, no todo el que dice Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, violadores de la Kadosh Torah. En el libro de Devarim, que estamos considerando para el cierre del programa, capítulo 28, verso 2, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Elohim. Dice, verso 15, pero acontecerá, vamos a ir a ese punto, pero acontecerá, va a suceder que si no oyes la voz de Adonai tu Elohim para procurar cumplir con sus mandamientos y sus estatutos que yo te entrego hoy, vendrán sobre ti todas estas adversidades, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, vendrán sobre ti todos estos conflictos, este caos, y te alcanzarán. Oh, entonces, esto no es que ocurra porque Adonai dijo, lo maldigo. No, Adonai no dijo, te maldigo. Adonai dice, si tú no escuchas mi voz, si tú no haces conforme a lo que te he indicado en el manual de instrucciones, traerás consigo consecuencias. Es sencillo. Cuando le decimos al niño, no juegues con ese fuego que te quemas, y ¡pum!, se quemó. Niño, no hagas eso, por favor no subas a ese columpio que te vas a caer. Y el niño desobedece y se cae. Somos exactamente como ese niño. Adonai nos advierte la bendición, y como consecuencia nos advierte lo que va a ocurrir si no obedecemos. Es decir, en pocas palabras, la verajá, la bendición, es el estado de permanecer en el bienestar que Adonai nos entrega. ¿Cuál es el estado que Adonai nos entrega? El estado original, el Edén, el huerto, para que lo disfrutes, para que dispongas de la mayordomía que yo os entregué, para que lo guardes, para que lo plantes. Es la bendición que Adonai ha entregado, nuestro bienestar. Hermano, nosotros no fuimos creados para la pobreza, la miseria, la ruina, la enfermedad. Fuimos creados para la plenitud, la gracia, el favor de Adonai. Pero el desconocimiento a su palabra, recuerden que lo mencionamos ayer, mi pueblo no perece por falta de oración, mi pueblo no perece por falta de adoración, mi pueblo perece por falta de
conocimiento de la palabra, del EMET, del manual de vida. ¿Saben? Por varios años laboré en una entidad dentro de la que parte de mi trabajo tenía que ver con tomar decisiones de carácter administrativo o incluso de carácter legal frente a los empleados cuando se incurría en situaciones anómalas, por no decir de otro sentido, delictivo. ¿Verdad? En una empresa se cometen delitos, sí. Roban, sí. Se apropian, sí. Se causan muchos beneficios en contra de la empresa. Y yo recuerdo cuando tenía reuniones con las personas de la empresa que incurrían en desobediencia, que incurrían en acciones dolosas, que incurrían en desobediencia. ¿A qué? Al contrato laboral, de ética, de principios, de moralidad, de cumplimiento, de responsabilidad, a un contrato laboral que se ajusta a un reglamento interno de trabajo. Y todos quienes han trabajado o trabajan en una empresa saben que hay un reglamento propio de la empresa interno en el que dice: este es tu manual de funciones en esta empresa. A esto estás comprometido, vinculado a trabajar en esta empresa. Y yo recuerdo cuando me reunía con las personas en las situaciones muy difíciles que tuve que tratar, pues que simplemente lo que hacía es abrir el manual de funciones de la empresa y simplemente leía a esta persona en el artículo 14 del manual de funciones de la empresa. Dice: toda acción u omisión al cumplimiento de tus labores que incurra en situaciones de fraude económico para la entidad será responsable, por lo tanto, o por consiguiente, se incurrirá en una acción de carácter penal. ¿Usted conoce su manual de funciones? Sí, me contestaban. De hecho, en los tiempos de inducción, de preparación del nuevo empleado a la empresa, en los primeros 15 días se hacía un programa de capacitación en el que se les enseñaba su labor, su posición, el ejercicio propio de su trabajo, pero a su vez se les indicaba y se les reiteraba de manera muy especial la función que debían cumplir como empleados y la responsabilidad que cada uno de ellos debía tener. Omitir esta acción, omitir esta situación trae consigo consecuencias. ¿Cómo llamamos a esas consecuencias? La Torá las menciona como maldiciones. Dígalo conmigo: una maldición es una consecuencia a desobedecer, a no oír la voz de Adonai. Repitamos de Barín capítulo 28, verso 15, para que haya conclusión y claridad sobre el tema. Acontecerá, si no oyes la voz de Adonai tu Elohim para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te entrego hoy, vendrán sobre ti todas estas consecuencias. Entonces, la maldición es, por supuesto, la pérdida o la ausencia de la bendición, es decir, la ausencia del bienestar que Adonai nos entrega. Y esto solamente ocurre cuando nos distanciamos, cuando nos separamos, cuando hacemos nuestra propia voluntad, cuando hacemos lo que a mí me parece, como a mí me parece y cuando a mí me parece, o cuando entramos a ese nivel de desobediencia, entonces estamos ausentes del bienestar que Adonai, nuestro Creador, nos entregó. Es interesante cómo el libro de Proverbios, por favor acompáñeme al libro de Proverbios. Vamos a tomar en el libro de Proverbios el capítulo 8. Maravilloso, el capítulo 8 es apasionante. Si usted no ha leído el capítulo 8, le dejo de tarea, léalo hoy, por favor, y guárdelo en su corazón. Excelencia y eternidad de la sabiduría. ¡Wow! Un título como este es extraordinariamente importante. Dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia?
En las alturas junto al camino y a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad y a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes. Oíd porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas. Abriré mis labios para cosas rectas. Es decir, bendecir. Es decir, decir bien. Que tu boca no se abra más que para decir bien. Que tu boca no se hable para decir mal, maldecir. Que tu boca no se abre para criticar. Que tu boca no se hable para murmurar. Que tu boca no se hable para chismear. Que tu boca no se abra para difamar. Que tu boca no se abra para matar. Que tu boca no se abra para humillar. Y no sé si está captando el ejercicio del humillar, difamar, calumniar, criticar, murmurar. La chonara. Porque mi boca hablará emet. Verso 7. Porque mi boca hablará emet. ¿Qué es el emet? Yeshua HaMashiach es la verdad. Y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni cosa torcida. No. En mi boca cosa perversa y cosa torcida, no. En mi boca ninguna palabra perversa, ninguna palabra torcida brotará de mi boca, porque soy un hombre kadosh. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito en la cordura. Por favor, defina qué es cordura, porque dice que la sabiduría habita en la cordura. Por nada estéis afanosos. Deja la gritería, deja las malas palabras, deja tu ribiluina de hígado desesponta. Pastores, que yo soy así. Pastores, que nosotros los que nacimos en este pueblo somos de esa manera. No. Un momentico. Usted es de los que se aira o produce ira solo porque algo no te parece. Usted tiene ira en su casa, tiene ira con su esposa, tiene ira con sus hijos. Y entonces grita y levanta la voz y pronuncia palabras mal dichas, es decir, maldición. En su casa, vaya, haga lo mismo con su jefe. Estoy seguro que en su oficina usted a su jefe no lo grita. Estoy seguro que en su oficina a su jefe usted no lo maldice. Estoy seguro que en su oficina a su jefe usted no le golpea la mesa. Estoy seguro que a sus compañeros de trabajo usted no les habla de igual como probablemente lo hace en casa a su esposa y a sus hijos. Es decir, que entonces esa ira descontrolada no es que nosotros somos así. Es que nosotros en ese pueblo todos somos así. No, iracundos no. Educa tu carácter. Educa tu carácter. Porque para que encontremos la bendición tenemos que educar el carácter. Dígalo conmigo, debo educar mi carácter. Y significa que sí lo podemos controlar. Muy airado en la casa, pero cuando está el policía al frente, chalón, señor oficial, Adonai le bendiga. ¡Qué belleza! Como diría un dicho popular por allí, el mono sabe en qué palo trepa. Muy bien. Proverbios 8:36, avancemos porque el tema de Proverbios Excelencias es inmenso. Pero veamos el verso 32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Bendecidos los que guardan mi camino.
Atended el consejo y sed sabios, y no los menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Adonai. Amén. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esta palabra defrauda es una palabra en hebreo que es la palabra jamás. Jamás, ya saben, el jamás, ese jamás que defrauda, ese jamás que representa ser violento, maltratador, defraudador, falseador, que forja contra algo, que es un mal perdedor, que quiere quitar lo que los demás tienen, que le gusta robar lo que necesita, que es capaz de entrar a cualquier tipo de violación de leyes o principios o fundamentos, no importa quién, es decir, no importa el medio, lo importante es conseguir lo que se quiere. Y aquí el fin no es ese. Aquí ese es el que defrauda. El que defrauda, Proverbios 8:36, esa palabra, dígalo conmigo, la palabra jamás. Y también dice que si regresan a él, a Adonai, por medio de su Kadosh Torah, Salmo 34:22 dice, Adonai, dice, redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Esa palabra aquí de confían del Salmo 34:22 es la palabra hebrea haksá. Haksá, que significa huir por protección, que significa confiar en, que significa abrigar, acoger, afligir, amparar, confiar, que significa esperanza, esperar, refugio, seguridad. Dígalo conmigo, Salmo 34:22, Adonai redime a sus siervos y no serán condenados los que en él confían. Entonces, para continuar con nuestra historia de las bendiciones, nuestra Kadosh Torah en Devarim capítulo 28 pareciera ser que está mal entendida, porque el corazón malvado del hombre no es que Adonai esté ofreciendo aquí en esta palabra de Devarim 28. Aquí Adonai no nos está ofreciendo riquezas desde el punto de vista que nosotros lo vemos usualmente, cuáles las riquezas de carácter material. Aquí Adonai no es, comillas, lo que conocemos como el ídolo mamón, el ídolo de las riquezas. Esa palabra mamón viene de una voz caldea que significa bienes, riquezas, tesoros. Tenemos que reconocer, mis amados, que la Torá tiene ante todo un origen de carácter celestial, un origen de carácter espiritual, un coorigen de carácter divino, y que es expresada de manera a los hombres en un lenguaje, digamos, comprensible para el ser humano, pero que el hombre lo ha recibido, lo espiritual, lo celestial, lo divino lo trae, y el hombre en su corazón, en su pensamiento, lo recibe y lo quiere transformar en todo un concepto material. Todo es materialismo, todo es la riqueza, todo es el dinero, todo es la prosperidad. Y vaya, hermanos, lo he repetido muchas veces, vaya que de verdad este contexto de el evangelio de la prosperidad ha traído tanto daño a las comunidades. Creo que estamos sobre el tiempo, amados. Vamos a cerrar diciendo simplemente que el hombre, cuando está en su condición de pecado, todo lo que es bendición lo convierte en aspecto material y pierde verdaderamente el sentido de lo que la Torá y la palabra berajá quiere significar. Bendición es emet, bendición es conocer a nuestro amado Yeshua, que sea el centro de nuestra vida, y mirad que todo lo que hace Adonai por nosotros siempre será bendecirnos. ¿A quiénes? A quienes caminamos en obediencia. Amados, muchísimas gracias. Continuaremos nuevamente el siguiente día
con el tema apasionante, porque hay mucho por enfocarnos en bendición, y creo que es necesario corregir y aclarar algunos conceptos que probablemente a lo largo de los años hemos materializado para comprender el verdadero enfoque de las bendiciones, y hablaremos también cuáles son las maldiciones que hacen que perdamos las buenas bendiciones de Adonai. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Shalom, muy buen día para todos. Hasta la siguiente jornada. Gracias por compartir la enseñanza. Gracias por estar atentos en Torah al Instante. Gracias por suscribirse a nuestros canales de Israel Casa Integral, Radio Génesis 128. Gracias por su apoyo también para este ministerio. Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.